Un saludo para todos en esta hermosa tarde. Queremos compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros en esta hermosa hora. Mi nombre es Armando Hernández y quiero llevarlo allá al libro de Jeremías, capítulo 13, para poder compartir un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Jeremías, capítulo 13, versículo número 1 en adelante, hay una parábola, hay una acción simbólica muy conocida, la señal del cinto podrido. Amén. Así que leemos la palabra del Señor. Jeremías capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice el Señor en su palabra. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Gloria sea al Señor. El Señor añada bendición a su palabra y que cada uno podamos ser en este momento edificados a través de ella. El mensaje de esta hora se llama el trato de Dios al que ama. El trato de Dios al que ama. Esta bonita enseñanza, esta acción simbólica, este mensaje que Dios quiere trasladarnos en esta hermosa hora, tiene una serie de comentarios. Algunos dicen de que el cinto representa al pueblo de Israel. Otros dicen de que el profeta representa a Dios. Otros dicen que el Éufrates representa al mundo. Y base a ese comentario yo creo que podemos absorberlo. Es muy oportuno poder tomar esa alegoría y comenzar entonces a mencionar algunas cosas que Dios hace con aquellos que aman. Tenemos que estar conscientes que Dios nos ama a cada uno de nosotros que le buscamos en espíritu y en verdad. Amén. Pero también tenemos que tener en cuenta que así como Dios nos ama, así como Dios nos atesora, también nos corrige. Porque aquí podemos ver, habla la palabra del Señor, que el profeta Jeremías hace una acción ordenada por Dios. Y la acción fue, ve y cómprate, o la orden fue, ve y cómprate un cinto de lino y ponlo sobre tus lomos. Amén. Después de haber pasado ese cinto sobre sus lomos, viene otra vez voz de Jehová al profeta y le dice, quítate ese cinto y ve al río Éufrates y ponlo en medio de dos peñas o en medio de una peña. El profeta lo deja ahí y pasado otra vez un tiempo, viene otra vez palabra de Jehová y le dice, Jeremías, ¿te recuerdas de aquel cinto que te mandé a comprar, que tú fuiste a poner allá al río Éufrates? Ahora quiero que vayas y lo busques. Aquel profeta fue. Y cuando lo encontró, se da cuenta que el cinto estaba podrido, que ya no servía para nada. Entonces, cuando él lo vio, obviamente se queda como asombrado. Ahí había una enseñanza. Y obviamente la enseñanza era de parte de Jehová para el profeta. Algo que Jehová estaba pidiendo de su pueblo Israel. Bien, entonces, en el versículo número 8, quiero que por favor vea conmigo, y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Por qué? Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no me escucharon. Entonces, hermanos, en este mensaje podemos encontrar el trato de Dios para el que ama. Y este mensaje es muy importante que nosotros lo valoremos. Comenzamos viendo que si el cinto representa a su pueblo, en aquel tiempo Israel y Judá,
Ahora podemos decir que el cinto representa a la iglesia que ahora ha sido injertada, a la iglesia que ha sido comprada a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. En aquel tiempo el profeta representaba a Dios, y Dios mismo es el que también representa esa soberanía, ese poder, esa majestuosidad para nosotros. Amén. Y si el río Éufrates representa, como dicen algunos, el mundo, y podemos tomar esa alegoría, podemos entonces encontrar una muy buena enseñanza. Número 1, vamos al versículo número 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Hermanos, el trato de Dios para el que ama, número 1, es que el Dios nos protege y nos guarda. Nosotros no debemos de dudar en la protección de Dios. No debemos de dudar en que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y a mí me gusta poner este ejemplo, como el globo terráqueo está flotando sobre un espacio, sobre el universo, y flota de una manera sorprendente, gira, amén, de una forma de rotación y traslación. Me sorprende también ver cómo Dios hace crecer las plantas, los animales para poder comer. Y hay tantas cosas que Dios ha creado para que nosotros no nos haga falta nada. Entonces podemos ver que se cumple. Se cumple de que Dios se encarga de protegernos y de guardarnos. Allá en el libro de los Salmos, capítulo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios es el que se encarga de cuidarnos y de proteger. Entonces, esta parte de la Escritura, esta parábola del capítulo 13 de Jeremías, del versículo 1 al 11, nos está enseñando una cosa muy importante. Número 1, que Dios es nuestro protector, que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jehová guardará, dice un poco más adelante, tu salida y tu entrada. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pues encontramos una gran variedad de versículos bíblicos donde la protección de Dios se deja ver. Entonces, dice en el versículo 11, para que podamos entenderlo un poco mejor, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá. Es decir que Dios, hermanos, está haciendo una acción a través del profeta, una parábola. Nos está enseñando que así como el profeta andaba con su cinto sobre su cintura y que ese profeta lo cuidaba, así Dios también cuida y protege a todos los que le buscamos y le amamos. Pero acontece algo muy importante en el versículo número 3. Y es que Dios mismo le dice, Jeremías, yo quiero que te quites ese cinto. Y quiero que te lo vayas a poner allá en medio específicamente de aquellas dos peñas. Dice entonces que aquel profeta se quita el cinto y se fue en medio de las dos peñas. En el versículo 3 y versículo 4 específicamente lo dice. ¿Qué nos enseña entonces el Señor a través de esa palabra? Número 2, que Él nos aparta de su presencia a causa de la desobediencia. Dios está diciendo que apartó a Israel a causa de su soberbia, a causa de su idolatría, a causa de que no lo querían escuchar. Y esa es la acción simbólica, ese es el ejemplo. Al decirle Jehová al profeta, quítate ese cinto, porque no quiero que lo tengas, sino que quiero que lo lleves allá a las peñas. En otras palabras le está diciendo, yo me voy a quitar a Israel de mi cintura. Yo voy a quitarle protección a Israel porque ellos han desobedecido, han sido idólatras y han andado en su soberbia. Entonces aquel profeta ejecuta la acción y eso me enseña de que cuando yo soy desobediente, cuando yo hago cosas que a Dios no le agradan, Dios mismo se encarga de apartarnos de su presencia. Y nos lleva a un lugar, oiga esto, muy importante, nos lleva a un lugar donde vamos a estar lejos de Él para que experimentemos lo que sucede allá en el río Éufrates. Si el río Éufrates representa al mundo, si el río Éufrates representa a toda la influencia del mundo,
Pensemos un momento. ¿Qué le sucedió entonces a aquel cinto por estar allá en el río Éufrates? Aguantó calor, aguantó la humedad, aguantó el hongo. El agua del río Éufrates cuando subía lo mojaba, cuando bajaba quedaba húmedo y esa humedad al final lo deterioró. Entonces, en el versículo número 5, dice la palabra de Dios. Fui, dice, pues, y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. La acción entonces nos está enseñando que Dios mismo nos lleva a lugares o nos aparta de su gracia, nos aparta de su presencia, para que nosotros entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Dios permite que lleguemos a momentos de adversidades, a momentos difíciles. Dios permite que las consecuencias de nuestra desobediencia y nuestros actos nos alcancen para que nosotros cambiemos y seamos transformados. Así que la enseñanza es muy amplia. En el versículo número 6, vea lo que dice. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá. Es decir, que al pasar un tiempo, Jehová Dios se acordó de aquel cinto. Como quien dice, ya es tiempo, ya pasó el sol, ya pasó la inclemencia, ya las olas golpearon con ímpetu, ya el agua subió, ya recibió bastante la inclemencia, ya pasó un proceso, ahora ve y búscalo. Y aquí me da una enseñanza muy importante, de que aunque nosotros estemos pasando tiempos difíciles, y que aunque hayamos sido desobedientes a Jehová, Él siempre se acuerda de nosotros. Él siempre se acuerda, no importa lo que nosotros hayamos hecho. Siempre se acuerda en ese lugar donde nos ha dejado. Por eso bien dice allá en el libro de Isaías, que aunque pases por las aguas, no te vas a anegar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque Dios permite las inclemencias para quitarnos algo. Y aquí Dios mandó a Jeremías hacer esa acción simbólica para darle a entender a Israel que a causa de su desobediencia, Él lo apartaba de su presencia y lo iba a dejar un tiempo para que experimentara lo que sucedía cuando no le obedecía. Pero que al final de un tiempo se iba a acordar de Él. Jeremías, cuando lo vio específicamente, puede verlo conmigo en el versículo número 7, dice, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Ya no servía el cinto, ya no estaba bien. A los ojos de Jeremías, ya ese cinto ya estaba podrido. Pero puedo decirles que aunque a los ojos del mundo podremos parecer podridos, pero el Señor siempre tiene una forma de cómo restaurar. Pero yo creo que más de esperar y ver la forma como Dios nos va a restaurar, no debemos de dudar que Él nos ama. Y que así como Él dice en el versículo 11 de Jeremías capítulo 13, que puso a Israel sobre su cinto, sobre su cinturón, sobre su cintura, y lo protegía y lo guardaba, así también nosotros en este tiempo, la iglesia de Cristo, los hijos de Israel, injertados por la gracia en ese olivo, somos protegidos y guardados por el Señor. Ahora, la enseñanza es, no seamos soberbios, no seamos desobedientes, no seamos idólatras. No vaya a ser que Dios mismo, aunque nos ama, nos vaya a depositar al Éufrates, nos abandone en el mundo para que experimentemos qué sucede cuando estamos sin Él. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de personas que han recibido esa separación, esa angustia de clamar a Dios y no sentir, de pedirle a Dios y no recibir, de que las puertas se cierren. Son procesos duros. Dios no quiere hacerlo. Dice que en su palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Pero si lo hace, es para transformarnos, para quitar toda soberbia, toda desobediencia de nosotros. ¿Podemos hacerlo? No esperemos la disciplina de Dios, sino seamos buen ejemplo para los demás y seamos buen ejemplo también para todos aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos lo bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros.